La licenciada Vivian Alvarenga, kinesióloga fisioterapeuta, y hoy les voy a estar hablando sobre la patología llamada ependimoma. En cuanto a los objetivos de esta clase, sería primeramente conocer la definición del ependimoma, conocer sus causas, determinar su clasificación, así como también conocer sus síntomas, la epidemiología, el diagnóstico y el tratamiento de esta patología. En cuanto a su definición, los ependimomas son tumores blandos, grisáceos o rojos que pueden contener quistes o calcificaciones minerales. El ependimoma es un tumor primario del sistema nervioso central. Es un tipo poco frecuente de tumor, ya sea del cerebro o la médula espinal. Puede presentarse tanto en niños como en adultos, así como también el tumor puede ser benigno o maligno. En cuanto a las causas, hasta hoy día se desconoce la causa de los ependimomas. No se sabe con certeza si los virus tienen que ver con su desarrollo. Se necesita mucha más investigación para determinar la causa. O sea, que estamos en proceso de aprendizaje aún con esta patología. Necesitamos más y más trabajos investigativos para ver si eventualmente se puede hallar la causa. En cuanto a su clasificación, podemos clasificarla en grado 1, 2 o 3. Si hablamos del grado 1, es un tumor de grado bajo que crecen de forma lenta. Los subtipos son el subependimoma y el ependimoma mixopapilar. Son más comunes en adultos que en niños y el tumor mixopapilar suele aparecer en la médula espinal. Grado 2, el tumor es de grado bajo, se puede presentar en el cerebro o en la médula espinal. Así que cuando hablamos de un grado 1, lo relacionamos más en adultos y en la médula espinal. Si hablamos de grado 2, puede presentarse tanto en el cerebro como en la médula espinal. Pero si hablamos de un grado 3, ya hablamos de un tumor maligno, o sea, un tumor canceroso, de crecimiento rápido. Los subtipos incluyen el ependimoma anaplásico justamente, que se presentan con mayor frecuencia en el cerebro, pero también aparecen en la médula espinal. Si hablamos de un tumor maligno, lo asociamos más a un paciente pediátrico que a un adulto. En cuanto a los síntomas se ven netamente relacionados a la ubicación de este tumor, ya sea al cerebro o a la médula espinal. Pero podemos hablar también de diferentes síntomas de acuerdo a las áreas de afectación del cerebro o al nivel que afecta a la médula espinal. Si hablamos generalmente de un tumor en el cerebro, el paciente puede manifestar dolores de cabeza, náuseas, vómitos, mareos. Si se llega a encontrar en la fosa posterior, se puede ver también alteraciones deglutorias, puede haber una alteración del equilibrio, así como también alteración de la marcha. En los niños, o sea, en los neonatos, en los bebés en general, lo que más llama la atención es el agrandamiento de la cabeza, que puede ser uno de los primeros síntomas. A medida que el tumor va creciendo, puede presentarse irritabilidad, somnolencia y vómitos. Em, y como les había mencionado, obviamente son más comunes los síntomas de náuseas, vómitos y dolor de cabeza, ya sea en niños o en adultos. Eso tienen en común. Cuando se encuentra en la médula espinal depende mucho también del nivel, ¿verdad? Pero generalmente manifiestan dolor de espalda. Ese dolor de espalda puede estar irradiado hacia los brazos, hacia las piernas, puede haber un entumecimiento, una debilidad de brazos, así como también en las piernas, como le había mencionado. Pueden presentar también parestesias, que serían como los hormigueos o el famoso yehey, como van diciendo los pacientes. Eh,
Parecias, que serían la debilidad justamente. Pueden manifestar también problemas sexuales o problemas urinarios o intestinales. En cuanto a la epidemiología, en los niños el 90% se encuentra en el cerebro, en su mayoría en la fosa posterior. Y como les había mencionado anteriormente, si hablamos de un ependimoma en niños, hablamos generalmente de un tumor de grado 3, o sea, maligno. En los adultos, el 60% se encuentra en la médula espinal, que mayormente vendría a ser un tumor de grado 1 o benigno. Obviamente no descartamos que sea un tumor de grado 2 o grado 3 también. Se calcula que cada año 1098 personas reciben un diagnóstico de este tumor, 923 adultos, que son adultos de 15 o más años. Y se calcula que 13.294 personas viven con este tumor. La tasa de supervivencia a 5 años es de 83,9%. ¿Cómo diagnosticamos? Principalmente haciendo una buena historia clínica. Tenemos que hablar bien con el paciente, saber hace cuánto empezó a manifestar síntomas, qué tipo de síntomas. Eso, como había mencionado, depende netamente de dónde está ubicado el tumor. Para eso también debemos hacer un buen examen físico, em, corroborar si el paciente tiene alteración de la marcha, del equilibrio, si siente debilidad en miembros superiores, en miembros inferiores. Lo más importante también, estudios por imágenes como la resonancia magnética, que es lo que nos va a ayudar a diagnosticar, a ver qué tipo de masa o la ubicación, mejor dicho, de la masa, ya sea en el cerebro o en la médula. También la punción lumbar y la biopsia para saber si es un tumor maligno o benigno. En cuanto al tratamiento, principalmente es la cirugía. Después de la cirugía no hay un tratamiento estándar del ependimoma. Como habíamos mencionado anteriormente, es algo que se desconoce en cuanto a causas, por ejemplo. Entonces, la mayoría de los pacientes se operan, pero luego tienen que seguir otro tipo de tratamiento, como la radiación, por ejemplo, que se vio que tiene una buena respuesta, especialmente en niños o en pacientes adultos que se operaron y luego de la cirugía optaron por seguir tratamiento de radiación. Tienen mejor respuesta a aquellos pacientes que solamente se operaron. Podemos hablar también de quimioterapia o la aparición o la participación en ensayos clínicos. Tiene una probabilidad de supervivencia significativamente mayor, particularmente si se reciben cuidados de un equipo multidisciplinario. O sea, aparte de médicos, debemos trabajar también, o sea, ahí es donde acudimos nosotros, los fisioterapeutas, para seguir con el tratamiento de rehabilitación del paciente. Si el paciente no puede caminar, tiene alteración de la marcha o el equilibrio, nosotros vamos intercediendo, así como también la alteración de fuerza, ¿verdad? Ya sea en brazos, piernas, etcétera. Acá podemos observar un tumor intracanal, intramedular, a nivel de la vértebra lumbar 2, o sea, L2 a L4. Se puede observar perfectamente que, o sea, se observa un efecto de masa intracanal. Esto es de un paciente adulto. En cuanto a la propuesta de evaluación, sería interesante realizar un mapa conceptual referente al tema desarrollado y también presentar un posible caso clínico, ya que no es un tumor muy común. Entonces podríamos basarnos en un posible caso clínico, un caso ficticio, en donde
podemos ir interpretando el diagnóstico, o sea, realizar una buena historia clínica, síntomas y tratamiento de un paciente adulto o de un paciente pediátrico, según lo aprendido, y relacionando qué tipo de tumor puede ser, si se encuentra en el cerebro o en la médula, si puede ser maligno o benigno, qué síntomas puede manifestar estando en el cerebro o en la médula espinal. Aquí podemos observar la bibliografía de donde he conseguido toda la información referente a los ependimomas. Probablemente vayan saliendo más literatura referente a los casos, más casos clínicos, ya que está en pleno proceso aún. Muchísimas gracias.